Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tecnotools, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy estoy en un sitio diferente, no estoy en el estudio de grabación y no estoy en el estudio de grabación con toda la intención del mundo, y es que voy a hacer un vídeo un tanto personal. De vez en cuando hay quien me pregunta cuánto llevo en la fotografía, cuánto no. Los que me seguís sabéis que ya soy perro viejo en estas andanzas y llevo mucho tiempo manejando cámaras de fotos. Y con el tema de que me he mudado, ya sabéis que tengo estudio nuevo, etcétera, etcétera, pues han salido a la luz varios de los artilugios que yo he usado a lo largo de mi vida para captar la luz, para hacer fotografía. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. ¿Queréis ver cuál ha sido mi evolución a nivel de cámara fotográfica? Al menos hasta cierto punto. Luego tendremos que tener un poquito de fotos, no de estar aquí porque no están presentes. En cuanto a cámaras, pues quédate ahí porque empezamos. Pues sí, el tema del mundo de la fotografía me tocó siendo todavía muy pequeñito. Alguna vez he comentado algo de las cámaras que hay por aquí y me hacía ilusión presentarlas a los que estáis al otro lado, los que me seguís vídeo tras vídeo, y bueno, pues que sepáis un poquito más de toda mi andadura fotográfica. Hablo un poco a veces como abuelo cebolleta, digo que soy old school y esto demuestra un poco esto, ¿no? Me voy a ir muy atrás en el tiempo. Yo tenía 8 añitos, porque cuando yo era pequeñajo la comunión se hacía con 8 años, luego creo que se empezó a hacer con más edad, pero cuando yo era pequeñajo se hacía con 8 años y en esa primera comunión me regalaron esto que tenéis aquí. Es una cámara, pues una cámara compacta, evidentemente de carrete. Esto está cerradito, para que funcione hay que abrirlo así y ya tenemos hasta un flash integrado, la pera. Tenemos un fotómetro que va ahí escondido, el objetivo, que por cierto, pues no sé si pone aquí, sí, es un 35 mm f3.5, o sea, una distancia focal muy estándar, muy correcta, muy buena, y las tarjetas de memoria se meten aquí. No hay tarjeta de memoria, obviamente hay carrete fotográfico. Fue, junto con otra máquina, pero esta fue la que más usé, mi primer contacto con la fotografía. Y cuando a mí, con 8 años, me dieron esto, yo metí en un carrete y vi que podía hacer magia, podía capturar imágenes que me gustaban y que podía guardarlas y que mágicamente, porque esto era magia, después de disparar el carrete entero, yo lo llevaba a una tienda, bueno, lo llevaba mi padre, no yo, y de ahí salían las fotos que yo había visto por el visor. Me quedé fascinado y a partir de ahí empecé a bichear e investigar sobre el tema fotográfico. Esta cámara tiene la culpa de que pues hoy estoy aquí hablando de fotografía con vosotros. Una Carvel, yo no sé esto ni quién porras lo hacía o si esto tiene alguna existencia ahora. Pone que es made in Japan, ¿vale? Y daba un resultado para ser una cámara compacta donde solo puedes hacer clic y disparar. Además la pijada del momento era que era automática. ¿A qué nivel era automática? Bueno, pues que tú abrías, disparabas y ella sola movía el carrete, es decir, no tenías que darle con el dedo hasta pasar la foto, sino que ella sola lo pasaba. Bueno, eso era el no a más. Obviamente su fuente de alimentación iba aquí y eran un par de pilas pues AA, porque por aquel entonces lo de las AAA ni existían, ¿vale? Esta fue la primera cámara con la que yo disparé algo. Pero muchos años después de estar harto de ver imágenes de National Geographic y estas cosas que a muchos nos han marcado, llegué a la adolescencia y sí que quise empezar a aprender fotografía de verdad, a ir más allá de darle a un clic a mi cámara compacta y que saliera una foto que salía muy bien, que se veía muy bien, que ya digo que tenía una calidad asombrosa para el tipo de cámara que era, pero donde no podía yo hacer nada, estaba vendido a lo que quisiera hacer la cámara. Y para eso me adentré en el maravilloso mundo de las reflex y la primera que me pude comprar fue esta que tengo aquí. Probablemente sea la cámara que más rendimiento me ha dado, porque la he usado hasta la muerte. Y aquí sigue, como el primer día. Además, he de decir que a nivel de construcción está, pero vamos, como el primer día. Esto es pues una reflex de los 90, que era una Pentax MZ de los 90 de los 2000, Pentax MZ30. Fue mi primera reflex, por supuesto. También tiene tarjeta de memoria
ilimitada siempre que pongas carretes de 36 exposiciones. Tenía una pila que por ahí tengo todavía, de estas extrañas, era ya una pila de litio, pero particular, que costaba una pasta cada pila, pero es verdad que duraban un montón de carretes, ¿no? Podías disparar un montón de fotos. Y esta cámara, pues tenía la primera que tuve con esto, objetivos intercambiables, y bien que lo usé. Esto que estáis viendo aquí fue el kit con el que me la compré. Era una oferta que tenían, yo no sé si a nivel local, en la tienda donde lo compré, o era a nivel más internacional. Por aquel entonces no tenía uno tanto conocimiento de lo que pasaba en el mundo, porque no había internet ni estas cosas. Pero era un cuerpo Pentax MZ30 con un objetivo Sigma, con un zoom Sigma que era un 28-105, que es pues un recorrido a distancias focales que me parecen súper interesantes. Tenías desde el gran angular estándar, que era un 28, aunque igual a veces te faltaba un poquito más de gran angular, hasta un 105, que era un telecortito, que es un telecortito que vale bastante bien para poder hacer pues ya algún retrato o algún acercamiento más o menos interesante. Era autofocus, aunque podías enfocar también manualmente, por supuesto, y a mí me dio un resultado increíble. No me acuerdo la luminosidad del objetivo, aquí está, evidentemente. 28-105, 3,8, 5,6. ¿Veis? Más luminoso que el de la última Canon que nos han vendido. Pues este duplo me dio muchísimas satisfacciones, y fue con ella, con esta cámara, con la que verdaderamente yo aprendí pues los principios básicos de la fotografía. Con ella, con una libretita que por ahí está guardada todavía, debería de haberla traído, donde iba apuntando cada foto que hacía, los parámetros que tenía en esa foto que había, con las que había disparado, para luego saber qué ocurría, si la apertura de diafragma era mayor o era menor, si el tiempo de exposición era mayor o era menor. Esto del triángulo de exposición, el otro vértice del triángulo, para los que aprendimos en analógico, estaba bastante fijo, no era tan movible como ahora, porque la parte del ISO pues era el carrete que le metieras. Si metías un carrete de 100, ahí te quedabas. Yo usaba muchísimo, cuando empecé ya a soltarme un poco y a gustarme el tema paisaje y demás, los Belvia 50 ISO, me acuerdo perfectamente. Fui muy usuario de Fuji, de carretes Fuji, más que de carretes Kodak, que eran los dos grandes fabricantes por aquel entonces. Algún Ilford para bichear con el tema blanco y negro, pero sobre todo toda la gama Fuji, empezando por los monochrome, pasando por los Belvia, los Astia, en fin, de todos. Y los Belvia 50 eran los que yo guardaba para cuando iba a ir a algún sitio interesante e intentar recoger algún paisaje interesante. Recuerdo perfectamente. El tema de que los objetivos fueran intercambiables lo utilicé. Por primera vez tenía una cámara que podía cambiar objetivos y lo hice. Recuerdo que aparte de este Sigma, compré otro Sigma, que de hecho todavía está por ahí, si no recuerdo mal, que es un Sigma 70-300, el típico tele que tenía posición macro, que no es muy luminoso, que no es muy preciso en el enfoque, que no es muy nítido, pero que mucha gente de mi generación hemos tenido y hemos podido coquetear con el mundo teleobjetivo gracias a ese objetivo, que tenía un competidor directo, que era un Tamron. Por aquel entonces las marcas secundarias o las terceras marcas eran sobre todo Tamron y Sigma. Yo me fui a Sigma, pero tenía un competidor directo de Tamron que tenía exactamente la misma distancia focales, la misma apertura de diafragma, etcétera, etcétera. Y con ese equipo pues me fui hasta de viaje, recorrí media Europa, me gasté, me acuerdo, un dineral en carretes de fotos, y fue donde verdaderamente yo me quedé enganchado ya para siempre a la fotografía. Fue la cámara experimental. Después de esta fantástica Pentax MZ30, me fui a la cámara, a la marca líder en fotografía, pues antes y ahora también, al menos a nivel de ventas. Estoy hablando de Canon. Esta Canon es la Canon EOS 33. Había otra, que era la Canon EOS 30, era la siguiente de la gama media alta de reflex de Canon, también de carrete, por cierto, que tenía el iFocus, que esto es algo que hace poco Canon retomó. A mí me hizo mucha gracia, porque es una tecnología que originariamente viene del mundo del carrete. Ese iFocus te permitía, no me sé ni con cuántos puntos ni cómo era la tecnología,
pero teóricamente te permitía enfocar donde el fotógrafo estuviera mirando, o sea, era una paranoia. Pero por tener esa tecnología, la EOS 30 era bastante más cara que la EOS 33. Para todo lo demás, las dos cámaras eran iguales, pero para eso tenía una tecnología, la EOS 30, que no tenía la EOS 33. Bueno, yo no me podía permitir la EOS 30 y me compré esta EOS 33. Dos cosas de esta cámara. Primero, es más moderna, evidentemente, que la Pentax MZ30 y ha envejecido bastante peor. Las dos están totalmente operativas, pero esta, y creo que ya ha empezado, me mancha las manos con los plásticos. Estos plásticos que imitan, este plástico que imita a piel, pues se ha deteriorado de tal manera, esto ocurre muy habitualmente, que ahora se te pegan ya lo he limpiado, lo he intentado limpiar de todas las maneras posibles. Me dijeron una técnica que no me acuerdo cómo era, pero la hice y mejoró bastante, pero aún así se te quedan pegados un poco los dedos y te mancha. Con lo cual, la utilidad a día de hoy de esta cámara es un poco relativa. Lo digo como curiosidad, de que esta sí que ha durado y esta pues se nota que está ya vieja, siendo más nueva que esta. Aparte de esto, con esta cámara, bueno, me la compré en un momento un poco particular. Y era el momento en el que ya habían aparecido en el mercado las reflex digitales. Pero si uno leía la prensa especializada, yo siempre la he nombrado más de una vez, yo era lector de una revista fantástica que se llamaba Superfoto, que todavía creo que sigue pululando por ahí, y de la que aprendí muchísimo. Pues bueno, todos los expertos, todos los fotógrafos profesionales de la época y tal, era el momento en el que casi nadie apostaba por las cámaras digitales. Sí, ahí están, pero para tener la resolución que tenemos con estas, para tener la velocidad de disparo que tenemos con estas, esto van a pasar décadas y no va a llegar tan pronto como algunos piensan. Y, guiado por eso, me compré, ojo, que mientras decían eso, yo me pude comprar esta cámara, que era de gama media-alta, porque los precios de las reflex analógicas como esta empezaron a bajar pues a lo loco, ¿no? Y por eso pude yo acceder a esta cámara. Me la compré no muy convencido por no dar el salto al digital, pero ahí aguanté con ella. La verdad es que le saqué poco partido. Funcionaba muy bien, el autofocus era 10.000 veces mejor que el de la Pentax, yo me asombré, me quedé flipado, pero trabajé muy poco con ella. Me encantó, el funcionamiento era rápida, tenía todo lo que una cámara profesional en aquel momento debía de tener. Un autofocus preciso y rápido para su tiempo, un cuerpo robusto y bien fabricado, aunque los plásticos, como digo, las gomas esas hayan ido al garete, por aquel entonces sí que la notabas fuerte en la mano, y era súper rápida pasando la película. Tú disparabas y era... Ya has pasado la película, podías disparar no sé cuántas fotos por segundo, no sé cuántas fotos, no sé cómo lo medíamos por aquel entonces, pero en fin, pasaba la película muy rápida. Esta también era de película, de paso de película automático, pero esto era check, y ahora podías hacer otra foto. Ese era muy rápido, muy rápido. Pero me quedé con el pozo de decir, me he gastado un dinero que me ha costado mucho conseguir en una cámara que creo se va a quedar antigua muy pronto. Y así fue. Lo que ocurrió es que al cabo de un año y pico de trabajar con ella, ni siquiera invertí en otras ópticas. En esta sí que os he dicho que tengo más ópticas, pero en esta ni invertí en otras ópticas porque no veía que mereciera la pena gastar dinero en esta cámara. Al año y medio de tenerla funcionando, que también hice bastantes viajes con ella y trabajé con ella, conseguí mi primera cámara de fotos digital. Bueno, la primera la vamos a obviar, no la tengo aquí, es una Berlisa, que era un regalo y que era una cosa horrenda, horripilante, pero bueno, hacía fotos digitales. Yo lo flipé con esa cámara y era una basura compacta que no valía para nada a nivel de calidad y tal, pero el concepto digital, con esa cámara yo entré en el concepto digital y era fascinante. Luego entré en una serie de cámaras, que por ahí tendré alguna todavía, os he sacado las más importantes, que eran las Pentax Optio, que era una gama de Pentax que eran cámaras compactas. Lo que pasa es que tenía un zoom interesante, una óptica buena y podías manejar los parámetros como tú quisieras, aparte de disparar totalmente en automático. Y con esas cámaras tuve un par de ellas. Trabajé mucho y fui dejando de lado cuando esta era mucho más cámara, pero era de película y yo ya estaba obnubilado con el tema digital, solo disparaba en JPG, pero eso de tener la foto en el momento, de poderla pasar al ordenador y ver rápidamente, de poderla toquetear, aunque fuera
muy por encima, con los programas que te daban los propios fabricantes. Pentax tenía un editor de fotos chunguísimo, Canon en su momento también, etcétera, etcétera. Pero esto a mí me fascinó. Así que cuando pude ir más allá, pues me compré mi primera reflex digital. Esa primera reflex digital ya no la tengo conmigo porque se la regalé a un buen amigo, lo cual me alegra que siga teniendo vida todavía esa cámara porque sigue funcionando a la perfección. Era una Nikon y como veis ya he pasado por Pentax, por Canon, por Nikon, ahora he pasado por un montón de marcas, así que no se me puede tachar de nikonista, canonista, sonista, porque no, siempre he ido a buscar la mejor opción que había en el mercado en ese momento para mis necesidades. Y me fui a una Nikon D60. ¿Y por qué Nikon? Bueno, pues porque había un pack, Nikon era famoso por aquel entonces por tener muchos packs de oferta en el que tenías la cámara con el objetivo kit, más un objetivo kit pero tele y una tarjeta de memoria y tal, por un precio cerrado bastante asequible. Así que me compré esa Nikon D60 y lo flipé. Con esa sí que me metí de lleno en poder trastear el mundo de la fotografía digital. Y pues fui muy feliz con ella y tiempo después, y guiado porque me había gustado el rendimiento de Nikon, me compré mi segunda reflex digital. Era una Nikon D7000, sin más, la primera de la gama 7000, que era un tiro disparando, etcétera, etcétera. Entre medias entró una cámara que todavía uso en algunos vídeos, que es mi Fuji X30, esa compacta avanzada, preciosa, con aspecto retro, que sabéis que me encanta y que sigo utilizando y que su calidad fotográfica sigue siendo en el 2023 más que suficiente y más que aceptable para trabajar con ella. Pero llegamos ya al momento, imagino que os habré podido poner alguna foto, aunque sea de archivo de esas cámaras de las que os estoy hablando, y llegamos al momento en el que a mí se me ocurre, con toda esta historia que tengo de fotografía detrás, meterme en el mundo de YouTube y hacer un canal. Y tenía mi D7000 como cámara principal y dije, bueno, esto graba vídeo, yo nunca me había puesto a grabar vídeo, yo soy fotógrafo, esto del vídeo viene después, sin problema esto va a grabar genial porque tengo un camarón y aquello no grababa, no me enfocaba ni para la de tres. Hacer una toma como esta, en la que estoy delante de la cámara y quiero que me enfoque, era un infierno. Así que después de intentarlo de todas maneras y de comenzar el canal con mi Nikon D7000, los primeros vídeos que podéis ver en el canal, si queréis buscar ahí en el pasado, están grabados con la Nikon D7000, algunos no exactamente en foco, pero bueno, y con un sonido bastante nefasto, decidí dar el salto a una cámara más avanzada. Y por fin me fui a una sin espejo, aunque podíamos decir que la Fuji X30 ya era una cámara sin espejo, que es la que tenemos ahora delante, la que me está grabando ahora mismo, la Sony A6300. Esta historia ya la he contado también. Cuando me puse delante de la Sony por primera vez y dije, vamos a ver si esto me pilla el foco, y me grabó perfectamente, pues me quedé flipado porque venía de los miles de problemas en vídeo que tenía con la Nikon. En aquel momento Nikon era esta historia de, no, las Nikon son para hacer fotos, nosotros no hacemos vídeo, que si quieres vídeo, cómprate una videocámara. Bueno, política errónea que luego le ha costado mucho sobreponer a esa marca. Y en todo este recorrido os he hablado de que he tenido una marca, la pava, que fue la primera que tuve, Pentax, Canon, dos Nikon, una Fuji que sigo utilizando y ahora tengo una Sony A6300. Como veis, he probado de todo. Y eso, pues no me da pie a hablar con más conocimiento de causa porque el avance tecnológico, la variación tecnológica de esta cámara, la Sony que tengo ahora, es brutal. Pero sí me vale para que, lo que os digo, nunca me he casado con una marca, no creo que tenga sentido más allá de la necesidad o la practicidad de decir, oye, si tengo mucho material de una que vale, que es compatible con una marca, pues cambiar de marca es un rollo, que es lo que me pasa a mí con Sony ahora mismo, así de claro lo digo. Pero más allá de eso, hay que buscar siempre la cámara que más adecue a las necesidades que tenemos en cada momento. Este era el vídeo de hoy, era un poco, pues bueno, mirar al pasado y enseñaros todas estas reliquias que tengo en casa y algunas que ya no están, como las Nikon, que ninguna de las dos está porque una está, como digo, con un buen amigo y otra la vendí, aunque la vendí también a un buen amigo, a un fotógrafo conocido. Pues aquí está, presentároslas. Poco más, contadme vosotros en comentarios qué equipos tenéis, qué equipos habéis tenido y sobre todo, la pregunta que os hago es ¿con qué equipo empezasteis? Yo empecé con esta, ¿cómo es? Carvel
Carvel LED, una compacta de carrete con un 35 mm f3.5. A ver con qué empezáis vosotros. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo en Tecnotulus. Gente, hasta la próxima.